quien ha sido parte de varias organizaciones que han defendido el agua, las zonas de recarga hídrica en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Él fue también prefecto provincial de La Suay y fue candidato a la presidencia de la República. Y estamos también con el abogado David Fajardo. Él es ambientalista, miembro del colectivo El Cabildo por el Agua. Vamos a iniciar este diálogo con el abogado Fajardo, preguntándole en su calidad de miembro del colectivo Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, por qué la aclaración pública del día de ayer señalando expresamente que no ha existido consulta previa del proyecto Loma Larga, contradiciendo diametralmente a lo señalado por la Cámara de la Minería en ese anuncio público que se ha difundido a los cuatro vientos del día de ayer. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial también para Yaku y un saludo muy afectuoso para toda la audiencia de Antena Uno. Tal y como usted ha expresado hace un momento previo a la entrevista, eh, creo que a todas las personas nos tomó por sorpresa estas afirmaciones realizadas desde efectivamente los sectores mineros, en los que afirman que se ha cumplido con el proceso de consulta previa, libre e informada. Cosa que, de hecho, ya desde hace un tiempo hemos venido denunciando que no ha sucedido. La supuesta realización de la consulta previa, libre e informada se da y respetando varios de los parámetros que deben garantizarse para el cumplimiento de este proceso de consulta. Y un poco para que se entienda más adecuadamente y la audiencia también tenga pleno conocimiento de lo que estamos hablando. Los procesos de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuados son derechos colectivos que les pertenecen a los pueblos y nacionalidades indígenas del país, así como a los pueblos afrodescendientes y a los pueblos montubios. El proceso de consulta previa, libre e informada tiene una vinculación directa con otros derechos colectivos como el derecho a el territorio, el derecho a la autodeterminación, el derecho al autogobierno. Y básicamente lo que busca el proceso de consulta previa es obtener un consentimiento previo, libre e informado sobre la realización de cualquier actividad, plan, programa, proyecto o política pública que pueda impactar sobre la vida y el desarrollo adecuado de estos derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades que he mencionado con anterioridad. Por lo tanto, es deber, obligación del Estado cumplir con una serie de parámetros para poder efectivamente demostrar que se ha cumplido con este proceso de consulta. Ahora, la consulta que menciona el sector minero hace referencia a una consulta para permitir el desarrollo de la actividad minera en la zona de Quimsacocha por medio del proyecto minero Loma Larga. Y esta consulta tenía que realizarse por orden de la sala de la Corte Provincial de la SUAY a la comunidad San Pedro de Escaleras por ser justamente una comunidad indígena. ¿Se cumplió con esta consulta como dice el sector minero? Pues la verdad es que no. Existe una simulación de consulta previa libre informada que incluso esa simulación no cumple con todos los parámetros establecidos no solamente por con la Constitución del Ecuador, sino también por sentencias de organismos internacionales como la misma Corte IDH en el caso de Saramaca versus Surinam o en el caso Sarayaku versus Ecuador, u otros parámetros establecidos, por ejemplo, en el caso Laca Jonas versus Argentina, donde establece que los procesos de consulta tienen que garantizar primero información adecuada y oportuna Ujú. y que además debe estar expresada en el idioma propio de los pueblos que van a ser consultados. Pero Esto en además, ningún David, momento. perdón la interrupción, David, muy buenos días, pero además, con todas estas características y condiciones en las que debe realizarse la consulta previa, libre e informada, esta debe responder a una norma jurídica, una ley, de acuerdo a la propia Corte Constitucional, pero esta ley no existe para que se pueda desarrollar, es decir, no existe la norma jurídica que permita y establezca todas las características y las condiciones en las que debe desarrollarse esta consulta, es decir, no pudo haberse hecho. Gracias, mi estimada Rosana. Muy buenos días para usted. Efectivamente, quería concluir con este punto en mi intervención. La sentencia número 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional, que lo que hace es calificar de inconstitucional por la forma al decreto ejecutivo 754 emitido por el gobierno ecuatoriano, con el que pretendía regular la consulta ambiental,
expresa de manera muy clara que ningún proceso de consulta previa libre e informada en el país puede ser realizado sin contar una ley orgánica que regule el proceso de consulta previa. ¿Por qué? Porque existe reserva legal para la regulación de la consulta previa libre e informada al ser un derecho constitucional. Este puede ser regulado únicamente por leyes orgánicas, por ningún otro cuerpo normativo, ni decretos ejecutivos, ni ordenanzas, ni leyes especiales, ni lo que se establece en otras leyes como la misma ley de minería. De hecho, la misma Corte Constitucional calificó de inconstitucional todo aquello que se encuentre dentro de la ley de minería y que contradiga a los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades. Bien, vamos a volver con usted. De ninguna manera pudo desarrollarse una consulta previa libre e informada, y esta simulación de consulta previa no es más que una receta que busca aplicar el gobierno actual para poder dar paso a los proyectos mineros, sea como sea, y vulnerando la Constitución y los derechos fundamentales de las y los ecuatorianos. Retornaremos con usted en instantes. Damos la bienvenida nuevamente al doctor Yacu Pérez. Doctor Pérez, ¿cuáles son las falacias y cuáles los propósitos de este anuncio hecho el día de ayer por la Cámara de la Minería de Ecuador? Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, a la licenciada Rosana Encalada, David, y a la distinguida audiencia de Antena 1 que nos acompaña. Sorprende, por decirlo menos, una cantidad de falacias que viene sembrando, fabricando estas mentiras la empresa minera junto al gobierno del presidente Noboa. Y creo que la historia del saqueo, del extractivismo de América Latina se está dando también en el Ecuador. Es una tristeza como ver hace menos de un mes en el proyecto Madre de Dios en el Perú, más de 13 personas fueron asesinadas por mineras, por empresas mineras. El infierno que se vive en Colombia es increíble, es uno de los países donde más se asesinan a ecologistas, a pueblos indígenas. Y lo que pasa en el Brasil, lo que pasa en Argentina mismo, lo que pasa en Centroamérica, está llegando al Ecuador. Y al Ecuador se intenta llegar de una manera así, no hay cómo, con la razón, con la fuerza. Intentaron ya, militarizando Victoria del Portete, hacer una consulta previa. No pudieron hacer porque no habían condiciones, porque no cumplían con los estándares internacionales y los estándares, los protocolos que enseña la doctrina, la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No lo pudieron hacer. Entonces, ¿de dónde sacan los señores de la Cámara de Minería, la empresa Dandy, Precios Metas y el Gobierno Nacional que han realizado consulta previa en Escaleras? Es una suprema mentira, porque no ha habido consulta previa. Hasta el fin de semana que yo estuve, soy de la comunidad de Escaleras, no ha habido consulta previa. Hoy no me encuentro allá, pero hoy van a dar a conocer, entiendo, una rueda de prensa más adelante, porque ayer habrían tenido una asamblea en Escaleras, en Victoria del Portete, para desmentir, aclarar semejante despropósito que se ha realizado una consulta previa. O sea, no hay consulta previa. Y digo, no he podido acompañar porque me encuentro en una estancia académica en la Universidad Pablo de Olavide, acá en España. Pero desde acá me he estado informando y viendo con tristeza, indignación, impotencia lo que el gobierno pretende hacer para que se dé explotación minera a fin de este año. Primero tienen que cumplir con 3 condicionamientos jurídicos que son básicos. 1, la Corte de Justicia, como bien lo anota David, en su sentencia dice, previo a emitir la licencia ambiental, el MATE tiene que la empresa minera cumplir con la consulta ambiental y consulta previa, hecho que no lo han realizado. ¿Y eso cómo lo tienen que demostrar? Tienen que presentar ante el juez de origen, ante el juez jurisdiccional de la ciudad de Cuenca, y eso tienen que notificarnos. Hasta aquí no me ha llegado ninguna notificación, por lo tanto, no existe tal consulta ni en la realidad jurídica ni en la realidad fáctica. 1. 2. La Corte Constitucional del Ecuador
el año pasado, en noviembre 21, sentenció que la demanda de inconstitucionalidad presentada por la empresa Dandy Precious Metals a la supuesta inconstitucionalidad de la consulta popular realizada en Girón se desechó. En consecuencia, la consulta realizada en Cuenca y en Girón es válida, es legítima, es legal y es constitucional. Y si esta es legítima, tiene que aplicarse lo que dice el artículo 104 de la Constitución. ¿Qué dice el 104? Los resultados de la consulta popular en este caso, regulado en el artículo 104, 105 y 106, son de cumplimiento inmediato y obligatorio. O sea, no hay fuerza jurídica que pueda hacer cambiar eso, porque el pueblo de Cuenca y el pueblo de Girón ya decidió. Quimsacocha no puede tener una explotación minera. Tercero, hay una petición, se llama en términos estrictamente jurídicos, o denuncia presentada en la CIDH por parte de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, de la Junta Administradora de Agua Potable Tarqui, Victoria El Portete y otras comunidades de Girón y Cuenca y el Azuay, en la que se presentó pidiendo el cumplimiento irrestricto de las dos consultas, de las tres consultas, de Victoria Tarqui, de Girón, de Cuenca, y el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Unidad Jurisdiccional del Trabajo de Cuenca, por la Corte de Justicia de Cuenca, la Sala Especializada de lo Civil, y la Corte Constitucional. Y nos notificaron la semana pasada desde la CIDH que está listo el informe para la admisibilidad o no. Y además, hay 4 informes, no uno, 4 informes que dicen que si en Quimsacocha se hace minería, sería prácticamente un colapso ecológico para Cuenca. El primer informe del asesor de la Unidad de Protección Ambiental de Norteamérica, James Capers, que dice en Quimsacocha no pueden hacer minería, para hacerlo tendrían que desecar las aguas. El informe del científico Emerson y el informe de la consultora colombiana Terrae, de investigadores y científicos Terrae, y el informe de la empresa Etapa, que todos, al unísono, técnicos de diferentes lugares, de diferentes especialidades, dicen que es inviable el proyecto minero en Quimsacocha por ser una zona extremadamente sensible, frágil, vulnerable y que dejaría sin agua a los cuencanos. Contrario a eso, presentan un informe peregrino que da tristeza ver del Ministerio del Ambiente, que dicen, entre otras falacias, que el río Rircay se une con el río Irquis. ¿En dónde se une si el Rircay va a la cuenca del Pacífico y el Irquis va a la cuenca del Amazonas? Se dice que van a afectar menos del 1% a los cuencanos. O sea, ¿en qué lugar están? O sea, no puede haber una deshonestidad intelectual monumental, colosal, del parte del Ministerio del Ambiente que diga semejante barbaridad. O sea, no pueden. Ahora, doctor Pérez, muy buenos días. Ahora, con todo lo que usted manifiesta, nos preguntamos, ¿será la misma Corte Provincial de Justicia de la SUAY la que diga si efectivamente se realizó esta consulta previa, libre e informada, si hubo o no irregularidades? Es decir, ahora la Cámara de Minería ha dicho que solamente falta la licencia ambiental que debería otorgar el Ministerio del Ambiente y que solicitarán que el proceso judicial se cierre. Ahora podemos creer o considerar que la pelotita pasa nuevamente a manos de la Corte de Justicia. ¿Será quien deba determinar si efectivamente esta consulta ambiental es óptima, se realizó, no se realizó, en qué condiciones legales, ilegales? En efecto, querida Rosanita, en la acción de protección, en donde la Sala de lo Civil, que está ahí conformada por el doctor Pablo Valverde, el doctor Morocho y la doctora Granda, determinaron
que para que pueda continuar con el proceso para el licenciamiento ambiental tiene que cumplir con varios requisitos. Uno de ellos es la consulta ambiental, la consulta previa. Otros son los informes técnicos sobre hidrogeología, sobre el inventario de concesiones o autorizaciones de agua para riego, para consumo humano. Otro es todo un inventario y un estudio científico de las afecciones que podría haber. Otro de la prelación del agua, porque recordemos la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, determinan que primero el agua para consumo doméstico, después el agua para la soberanía alimentaria, luego el caudal ecológico y al último para uso industrial. Y dentro del uso industrial va el turismo y otro, y al final para el tema minero. Y eso no se ha cumplido. Y eso, ¿quién tiene que dar ese veredicto? Indudablemente el juez de ejecución, el doctor, se me escapa este rato el nombre, pero el juez del trabajo, que alguna vez fue recusado por parte de la empresa minera, decían que está imparcializado y todo, que está parcializado, perdón. Él tendrá que dar el veredicto y el juez todavía no se ha pronunciado porque entendemos que son miles de fojas que está ahí, pero que estoy absolutamente seguro, con la decisión de los 4 informes técnicos, eso es imposible, o sea, es inviable ese proyecto. Allá no es posible, pero eso estamos hablando solo la acción de protección. Frente a eso, les digo, la Corte Constitucional dijo que la consulta de Girón, porque hubo una demanda de inconstitucionalidad de la empresa minera para anular la consulta popular de Girón, ratificó que la consulta es legítima y en ese caso no pueden siquiera alegar la irretroactividad de la ley, porque en la consulta de Girón la pregunta fue: ¿está usted de acuerdo que se realicen actividades de extractivismo minero en el sistema hidrológico de Quimsacocha? ¿Sí o no? Independientemente de las fechas, simplemente que se hace o no se hace. Y el pueblo de Girón con el 87.8% dijo no. Entonces ya está decidido. Girón Cuenca ya lo decidió. No hay nada que discutir. Más lo que va a determinar la Corte de Justicia y lo que va a determinar más adelante que va a sellar de una vez por todas, estoy seguro, la CIDH desde Washington, pero no es posible. O sea, para poder realizar actividad minera en Quimsacocha, tendrán que sentenciar la muerte de los cuencanos por desecamiento del agua. Ahora, la muerte doctor Pérez, quisiera hacerles una invitación a ustedes, a usted y al abogado David Fajardo, para que nos cuenten también de esta otra oscura faceta de la compañía minera, que es una práctica de las compañías mineras en general, que han perfeccionado estrategias de influencia para garantizar la aprobación de sus proyectos, incluso en contextos de resistencia social como existen aquí en la ciudad de Cuenca. En el caso de Dundee Precious Metals, su presencia ha estado marcada por maniobras que van desde la manipulación de procesos legales, connivencia con autoridades, particularmente con el Ministerio del Ambiente, hasta el control del discurso público, con onerosos contratos propagandísticos en medios de comunicación tradicionales, digitales, influencers, etc. Ese maquillaje, además, que intentan hacer de su imagen con trabajo social, auspicio a deportistas, a programas que van desde en beneficio de mascotas hasta programas sociales en beneficio de mujeres, programa que lo lleva adelante la esposa del presidente Noboa. Tal vez si David puede compartir esa información que también Bienvenido, lo puedo David, complementar. por supuesto. Gracias, Yacu, y gracias, estimado Gustavo, por la pregunta. Es sumamente oportuno aclarar que las empresas mineras y, por supuesto, Dundee Precious Metals utiliza 2 estrategias principalmente para la ruptura del tejido social de los territorios donde busca asentar su proyecto. El primero es la compra de conciencias, que, como usted muy bien mencionó, es utilizar una cantidad representativa de dinero para ir comprando la conciencia de ciertas personas que tienen cargos representativos, que son parte de la administración pública, que son parte de ciertos sectores que obviamente y tienen la capacidad de tomar decisiones sobre el desarrollo del proyecto minero.
Y esta compra de conciencias genera primero la ruptura del tejido social e impide el desarrollo de los procesos de resistencia, y por otro lado permite el avance acelerado del mismo proyecto minero. Por otro lado, la otra estrategia es justamente la figura de las puertas giratorias. Esto implica que funcionarios privados de la empresa minera pasan a ser funcionarios públicos y funcionarios públicos pasan a ser funcionarios privados de la empresa minera. Este giro permanente entre el sector privado y el sector público lo que hace es generar un conflicto de intereses, porque efectivamente quienes pasan a ser funcionarios públicos entran con la intención de acelerar el proceso de licenciamiento y el proceso de otorgamiento de permisos para el desarrollo del proyecto minero. Sucede y ha sucedido con el proyecto Loma Larga y ha sucedido con otros proyectos. Pero además es interesante revisar el reporte anual, el reporte financiero anual de la empresa Dundee Precious Metals del año 2023, en el que efectivamente se muestra con claridad cómo están invirtiendo millones de dólares, ¿sí?, para, digamos, lograr una especie de licencia social para el desarrollo del proyecto minero. Esto implica justamente gastos como el que usted ha mencionado, estimado Gustavo, un pago gigante de publicidad. Eso podemos ver en las redes sociales, podemos escuchar en algunos medios de comunicación. Si vamos y circulamos por el redondel del estadio, en el mismo estadio, podemos ver efectivamente una publicidad bastante grande de la empresa minera Dundee Precious Metals y del proyecto Loma Larga. Son gastos muy grandes que efectivamente solo pueden permitirse estas empresas que cuentan con un capital transnacional gigantesco y que efectivamente tienen además destinado una porción del capital de inversión para el desarrollo de estas actividades con el que buscan obtener esta licencia social. Quisiera advertir también a nuestros dos invitados de que tenemos no más de 10 minutos, lamentablemente, por la situación en la que se encuentran ustedes fuera de estudio. Hemos tenido que acudir a un sistema alternativo de comunicación que no nos da tiempo para más. Entonces, con esto les dejo a Rosana quizá ya para llegar a conclusiones sobre qué es lo que se va a hacer tras de este nuevo embate de la minería. Sí, bueno, quizás otra de las inquietudes que está ahí en el aire y que quizás ya hizo alguna referencia el doctor Pérez, David también, respecto de que si ya los cuencanos, las cuencanas nos pronunciamos y con una respuesta de más del 80%, podemos considerar que este pronunciamiento ciudadano puede reemplazar la consulta previa, libre e informada, o de ninguna manera reemplaza esta necesidad para la implementación de un proyecto. Doctor Pérez. En efecto, dependiendo de las comunidades, si es para comunidades ancestrales, tiene que cumplir con lo que dispone el artículo 57, numeral 7, que es la consulta previa, libre e informada. Pero como las aguas de Quimsacocha no solamente es para las comunidades ancestrales de Escaleras y otras, sino también para comunidades que, no siendo indígenas, de Victoria del Portete, de Tarqui, de Cuenca, de la Suay, o sea, San Fernando, Girón, Santa Isabel, debió hacerse la consulta ambiental que está regulada en el artículo 389 de la Constitución. Pero yendo más allá, que esto es para toda la población, se realizó la consulta popular. Y la consulta popular, lo importante es que tiene un efecto jurídico que se denomina vinculante, que en términos coloquiales significa que esa consulta, les guste o no les guste, es de inmediato y obligatorio cumplimiento. O sea, el 104 es más claro que la luz del día. Y si el resultado de la consulta de Girón y de Cuenca fue negativo, simplemente en Quimsacocha no hay minería, sino que ahora esta empresa, y junto al gobierno del señor Noboa, que ningún presidente en la historia, ni Correa, que fue un extractivista por antonomasia, se fue en persona a reunirse con los hackers de la minería en Toronto, Canadá, en la Feria Mundial de Toronto, en donde, claro, vino comprometiéndose con las empresas mineras de capitales canadienses, chinos, a entregarles el territorio con comunidades y todo a estas empresas. Y eso es lo que está haciendo allí en Bolívar, en Cotopaxi y acá en Azuay. Por eso es que, como no acceden a las buenas, le siguieron un juicio al padre Javier Bermeo, al párroco de Victoria del Portete,
al presidente del GAT parroquial, Rómulo Guzmán, y a quien les habla. Ventajosamente los juicios no pudieron continuar porque no tenían pruebas, se cayeron. Pero a más de eso, es necesario que conozcan los cuencanos y los azuayos, entren a la página, googleen y vean los antecedentes de Dandy Precious Metals. Estuvo presente en Namibia, estuvo presente, no estoy bien si es en Rumanía o En Bulgaria. beneficio del tiempo, doctor Pérez, permítame aportar con esto rápidamente. Estuvo efectivamente esta compañía minera, de la cual la Cámara de la Minería dice que va a utilizar la más alta tecnología. Dice que Quimsacocha es el proyecto más estudiado en Ecuador y que será un proyecto limpio. Pero ¿cuál es el historial de Dandy Precious Metals? Rapidísimo para nuestros oyentes, pues el tiempo se nos agota. Chelopec y Adatep en Bulgaria. Allí tuvo un proyecto gigantesco de extracción de oro y cobre que ha provocado alteraciones en el suelo y afectaciones en la biodiversidad. Pero en Namibia hay una explotación que tiene ya 100 años en Sumeb, Namibia. Allí la fundición de minerales generó contaminantes, sobre todo arsénico, afectando a la salud de los residentes. Ponemos rápidamente en pantalla un informe oficial del gobierno de Namibia, del Ministerio de Minas y Energía, que hace una evaluación ecológica de estos proyectos. Y ponemos también en pantalla parte del informe, resaltamos en amarillo, lo pueden ver, los resultados analíticos de más de 550 muestras. Reiteramos, esto es tras 100 años de explotación de suelo tomados alrededor del complejo de fundición, muestran concentraciones críticas de arsénico, cadmio, cobre y plomo que superan en partes los valores de referencia internacional para uso de suelos residenciales y agrícolas. ¿Qué hizo la minera? En vez de responder de una manera responsable para subsanar esta tragedia que se dio allá, terminaron vendiendo en una suma irrisoria para las cifras que se manejan en la minería a una compañía china que hasta el momento no ha dado respuestas ambientales. Concluimos con esto y les dejamos a ustedes con sus conclusiones finales. De mi parte, decirles, suscribo íntegramente, eso es lo que trae los antecedentes de esta empresa, y creo que este momento hay que exigir los cuencanos, los azuayos, de pie, no de rodillas, nuestros derechos. Al señor Noboa hay que decir que no es esta la hacienda Clementina, no es su hacienda, no es Bananera Noboa, no es esto una monarquía, vivimos en una república, y en una república la Constitución se respeta, se cumple, y el primer deber del presidente de la República es cumplir y hacer respetar la Constitución. No se puede jugar con la inteligencia de los cuencanos presentando un informe del MATE que es de llorar. No se puede burlar de la voluntad popular de los cuencanos y azuayos que decidieron no a la minería en Quimsacocha. No se puede cometer un saqueo a la justicia pretendiendo confundir. Creo que ventajosamente los cuencanos, los azuayos, tenemos jueces probos, como lo demostró la sala especializada de lo civil de Cuenca, el doctor Valverde, el doctor Morocho, y ahora el doctor Eduardo Cárdenas, quien va a tener que ejecutar esta sentencia, lo va a decir, que no han cumplido con la consulta previa, que es un insulto a la inteligencia, realmente esta consulta previa, esta consulta ambiental, y no han cumplido con los estudios. En consecuencia, este canto de sirenas del gobierno y de la minera se va a caer por su propio peso. Y gracias, por eso les invito doctor a Pérez. La unidad de los cuencanos y a defender. Un minutito final para el cierre de parte del abogado David Fajardo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Gracias, estimado Gustavo. Primero, efectivamente, vamos a exigir que el juez de instancia, que está encargado de la ejecución, declare el incumplimiento de la sentencia de la acción de protección, justamente porque ni la consulta ambiental, ni la consulta previa, ni los informes remitidos cumplen con los parámetros y estándares que deberían cumplirse para garantizar los derechos que fueron vulnerados. Recordemos que estas son medidas de reparación. Segundo, vamos a continuar con la exigibilidad de los resultados de la consulta popular de Cuenca. Frente a esos resultados no cabe absolutamente nada. Cuenca ya decidió, y lo que decidió Cuenca y lo que decidió Quirón se respeta absolutamente y no cabe interpretación sobre esos resultados. Simplemente no puede haber minería en las zonas de recarga hídrica, en los páramos de Quimsacocha. Cuenca ya decidió y nos vamos a mantener a la defensa de estos resultados con todas las medidas políticas y legales que hagan falta para garantizar el agua de Cuenca. Bien, muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Nada más
añadir que hace falta más de los liderazgos que personas como ustedes demuestran, abogado Fajardo, doctor Pérez, el liderazgo de quienes son autoridades representativas elegidas democráticamente en esta ciudad y provincia, alcalde y prefecto provincial. Es el momento de que Cuenca se ponga de pie. Son las 8:07. Agradecemos mucho al doctor Yacu Pérez, un luchador por el agua y los sistemas de agua en la provincia de La Suay, luchador histórico, y al abogado David Fajardo, ambientalista y miembro del colectivo del Cabildo por el Agua. Son las 8:07. Con amor.